Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol. Más de 2 millones de colombianos participaron hoy con su voto de la consulta del Pacto Histórico, de acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nicolás, y los resultados dieron como ganador a Iván Cepeda, que según el más reciente boletín tiene 1.286.859 votos para un total del 64,8% de las votaciones. Y de segunda quedó Carolina Corcho con 578.037 votos para un total del 29%, 29,1% para ser exactos del total de la votación. María Camila, una jornada electoral que se desarrolló con normalidad en todo el territorio nacional, y vamos a regresar de inmediato a la sede del ganador de esta consulta, que es Iván Cepeda. Juan Pablo, adelante, buenas noches. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Avanza entonces este candidato virtual del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en su primer discurso como ganador de estas votaciones del día de hoy. Él hace un agradecimiento especial a los pueblos campesinos, a las víctimas del conflicto, a las comunidades afro e indígenas que, según denunció el Pacto Histórico, hoy tuvieron que aguantar largas filas, inclemencias también ante diferentes temperaturas en el país para poder llegar hasta un punto de votación. Ellos hacen este agradecimiento. Y pues escuchemos lo que dice Iván Cepeda. O que han pasado ya por el filtro de la primera elección en este proceso, sino en segundo lugar, porque tenemos un programa, una propuesta programática que he presentado al país en el día de ayer y cuyo título es Las 3 revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. Está a disposición de todas y todos ustedes para que discutamos. Porque no voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país, y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas, y menos contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que merece todo el respeto en Colombia y en el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado. Es entonces el llamado del candidato Iván Cepeda a la unidad y a la paz electoral, pero en el siguiente informe les contamos todas las denuncias que hoy durante el día expuso el Pacto Histórico el presidente Gustavo Petro y también el virtual ganador de esta contienda. 2 mesas de votación. Mira esta vaina, o sea, esto de verdad es una falta de respeto con la democracia. Este es uno de los videos compartidos por el Pacto Histórico sobre las dificultades que, según denunciaron, se presentaron en algunos puestos de votación del país para sufragar en la consulta. El precandidato presidencial Iván Cepeda denunció largas filas en varias regiones del país, asegurando que se presentaban problemas logísticos en el número de mesas destinadas para la cantidad de personas que estaban habilitadas para votar. Hay colas en este momento en las que los ciudadanos están viendo si van a lograr votar o no, y muchos de ellos llegan, personas que son de edad avanzada, y ante esas filas deciden no votar. Además, el senador expresó sus reparos frente a la decisión de la registraduría de concentrar varios puntos de votación en algunas cabeceras municipales, asegurando que se afectaba el derecho al voto de comunidades afro e indígenas en regiones apartadas del país. El Pacto Histórico además denunció escasez de tarjetones en algunos puntos de votación. Registro con preocupación inconsistencias, irregularidades, limitaciones que han sido puestas por la organización electoral para que el derecho de los ciudadanos se ejerza de la mejor manera. Hemos denunciado que hay 4.000 puestos de votación que han sido trasladados a cabeceras municipales en zonas rurales del país. A su denuncia se unió el presidente Gustavo Petro, quien sobre el mediodía salió a sufragar en su puesto de votación en el sur de Bogotá. A través de su cuenta de X, el mandatario pidió al registrador nacional postergar 1 hora al cierre de las mesas de votación, dado el alto número de votantes. El Comité Político del Pacto Histórico replicó la solicitud a través de una carta enviada al registrador. Sin embargo, las urnas cerraron a las 4 de la tarde como estaba estipulado, pero la registraduría garantizó que quienes seguían en la fila pudieran ejercer su derecho al voto.
7:10 minutos. Y es que el registrador nacional respondió a estas denuncias e hizo un fuerte llamado al término de esta jornada electoral. Dio un parte de tranquilidad y advirtió que no hubo mesas sin votación y sin tarjetones. Juan David Ríos, usted está en la registraduría. ¿Qué más dijo el registrador Penagos? María Camila, mire, dijo que en honor a la verdad se publicaba, por supuesto, los acuerdos con el partido, con el pacto histórico y los partidos que estaban firmando esta consulta, porque era lo que habían solicitado al momento de la apertura de las mesas, 20.000 mesas, 7 millones de tarjetones impresos, en donde dice el registrador que no faltó ningún tarjetón en ninguna mesa o punto de votación. Mencionó que sí se habían presentado ciertas incidencias, pero significa el 1% de las 20.000 mesas que estaban habilitadas para votar en esta jornada. Al término, a las 4 de la tarde, incluso el registrador mencionó que quedaron disponibles 180 mesas que todavía tenían fila para continuar con la votación, como lo había solicitado el pacto histórico. En la siguiente nota les contamos sobre ese duro pronunciamiento que hizo el registrador nacional aquí, en la registraduría. En medio de múltiples denuncias por presuntas inconsistencias durante la jornada electoral, falta de tarjetones en algunos puestos de votación, aparentes fallas en el sistema y colapso por la alta afluencia de votantes, el registrador nacional Hernán Penagos respondió y desmintió estas versiones. En honor a la verdad, solo eso. Solo pido eso. En honor a la verdad, que muestren las circunstancias que fueron. Nunca se quedó Sincelejo sin tarjetas electorales. Nunca lo tengo documentado. El registrador señaló que hubo estrategias para agilizar este proceso y reconoció que la participación no superó las estimaciones iniciales. Son incidencias menores, de menos del 1% de las mesas de votación en todo el país, no lo olviden. No hay ni siquiera aquí voluntad de nadie de que el resultado fuera o de que sobrepasara las posibilidades, que tampoco ocurrió. 7 millones de tarjetas electorales se imprimieron y tenga la absoluta seguridad que van a sobrar muchos millones de ellas. Según la registraduría, los ciudadanos ejercieron su derecho al voto de manera tranquila y libre. Penagos insistió en que todo lo relacionado con el número de mesas y su distribución fue acordado y documentado con el pacto histórico. Así lo reafirmó en su reciente balance sobre las 6 de la tarde en Noticias Caracol. Los puestos y mesas de votación que se definieron fueron desde el 3 de octubre acordados con los partidos políticos en un ejercicio de autoridad, también lo reconozco, de ellos y de la registraduría, pero no se requería más. El mensaje que se reiteró fue claro. Se mantuvo un seguimiento permanente para garantizar que los ciudadanos ejercieran su derecho sin afectaciones en esta jornada. En honor a la verdad, es lo que dice el registrador Hernán Penagos. Y aquí también presente estuvo el procurador Gregorio El Hach. Ahí hablamos con él y nos comentó precisamente que toda la jornada electoral se garantizó en completa normalidad, que no hubo mucha alteración al orden público y que la jornada se llevó en paz. Podemos reportar con positivismo el resultado de la estrategia paz electoral. Todo transcurrió en calma, los resultados están a la vista, algunas dificultades se superaron, hubo mucha afluencia en las últimas horas, la registraduría tomó las medidas que se tenían que tomar y al final se terminó una jornada en paz. Hay paz electoral en Colombia, deberá haber paz electoral y siempre habrá paz. Sí, el procurador, usted tiene eso y estuvieron ahí pendientes también con procuradores delegados. Sí, en cada uno de los puestos de votación hubo alguien representando el Ministerio Público, ayudando a orientar a los votantes, ayudando a resolver inquietudes jurídicas, ayudando a que todo transcurriera dentro de la normalidad y se logró. Algunas cosas muy aisladas que no significan un tropiezo realmente serio en la jornada, como unos encapuchados que quemaron unas papeletas en Arjona, Bolívar, pero que no tiene la entidad para darle pues un sentido de alteración. Duró unos pocos minutos y la gente siguió votando, terminó de votar más allá de las 4 de la tarde como se permitió y así en el resto del país. Hubo una tarea muy dedicada de filigrana en la protección por parte de la fuerza pública y de las armas de Ejército, Aérea, Armada y la Policía Nacional. Desde muy temprano, desde anoche, estaban ellos cada uno en sus lugares de trabajo
brindando la protección, y sobre temas de orden público que involucre actividades de la fuerza pública no hubo ninguna sola novedad, ninguna necesidad de activar cualquier mecanismo. Bien, aquí a esta hora en la sala de medios de la registraduría hace presencia ya el registrador y el procurador también, porque faltan pocas mesas por ser consultadas. El último boletín habla de 19.038 mesas y en total son 19.833 mesas. Hablamos de cerca de 800 mesas faltantes para terminar este avance aquí en la registraduría. Gracias, Juan David. Precisamente las autoridades se reportaron normalidad durante esta jornada. Este es el balance. A las 8 de la mañana se abrieron las urnas en todo el país para la consulta del pacto histórico. Más de 39 millones de colombianos estaban habilitados para votar. Bogotá contó con más de 1.080 puestos y 2.218 mesas de votación, con un censo superior a 6 millones de ciudadanos habilitados. Desde temprano los votantes comenzaron a llegar a puntos como Corferias, donde se registró el mayor flujo de participación, pero así estuvo el panorama. En Medellín y el departamento de Antioquia, donde más de 5.300.000 personas estaban habilitadas para votar, la jornada se cumplió en orden y sin alteraciones. La afluencia de votantes fue baja. Los comicios se desarrollaron con tranquilidad. Lo que vimos fue que hubo normalidad en todos los puestos de votación, estuvo garantizado la participación para quien saliera a votar. En Barranquilla y el Atlántico también se vivió una jornada pacífica y hubo puestos con una mayor afluencia de ciudadanos. En el Valle del Cauca, con más de 1.100 puestos y 3.800.000 votantes potenciales, la jornada se desarrolló en calma. En Cali, donde se instalaron 216 mesas, no hubo incidentes. En Barrancabermeja, Santander, se registraron algunos inconvenientes. Hubo largas filas, demoras por falta de mesas y también se denunció escasez de tarjetones. En varios puntos los ciudadanos siguieron votando después de las 4 de la tarde. En los 87 municipios no hubo alteración del orden público, más de 3.000 efectivos desplegados en todo el departamento, puestos de mando unificados, articulados a nivel departamental, los otros a niveles municipales. En Cartagena la jornada se cumplió sin hechos de orden público. Estos videos enviados por el candidato Iván Cepeda muestran una masiva asistencia de votantes en el norte y en el sur del país. 7 de la noche, 18 minutos. Vamos ahora a analizar esta jornada de consulta para el Pacto Histórico y para eso saludamos hasta ahora a nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, la pregunta inicial, ¿se superaron entonces las proyecciones en cuanto a conteo y medidor, termómetro del Pacto Histórico en esta consulta, no? María Camila, indudablemente los resultados que se obtuvieron hoy para el Pacto Histórico son muy positivos, si bien no frente a las expectativas que se tenían de lograr los 3 millones de votos que corresponde a la mitad de los votos que sacaron en las consultas presidenciales del 2022, superar los 2 millones de votos en una época fría, en una consulta atípica y casi llegando al mismo nivel de votos que tuvieron para el Senado en el 2022, es sin lugar a dudas una buena noticia para el Pacto Histórico y supera las expectativas y los cálculos que habían hecho los expertos. Gabriel, y el futuro político de Carolina Corcho es que sacó 500.000 votos, una cifra que no es despreciable, y ahora la pregunta es, ¿cuál será su figura en el tablero? ¿O va a aspirar al Congreso o podría ser fórmula presidencial de Iván Cepeda? Recordemos, Nicolás, que inicialmente los acuerdos de los precandidatos del Pacto Histórico señalaba que ninguno de los que aspirara podría aspirar después al Senado. Sin embargo, esta votación que le da y la posibilidad que tiene el Comité Político del Pacto Histórico de organizar las listas, incluyendo su nombre y así reorganizándola también para que sea una lista cremallera, es decir, hombre-mujer, podría abrirle esa posibilidad. Tener casi 600.000 votos es un activo muy importante. Gabriel, en minutos regresamos con usted, saludamos y continuamos con este análisis con María Alejandra Villamizar. María Alejandra, hablábamos previamente en nuestra emisión del mediodía, arrancando esta transmisión, que había que esperar a ver el tono, cómo recibían los resultados en el partido de gobierno, y mire usted que no solo hay apertura, recepción, celebración, sino también ya están fijando las bases de lo que es el Frente Amplio. Así es, la decisión de hoy, María Camila, buenas noches, gran jornada electoral hoy para el Pacto Histórico, para estos partidos de izquierda que participan.
Se puede decir que Iván Cepeda y esta consulta ha demostrado que hay una base petrista, una base dura, una base que respondió al llamado de a la convocatoria de los votos abiertos, es decir, de la votación abierta, y esto para cualquier colectividad es un reto. Recordemos votaciones anteriores, en el 2017, que tuvieron consultas internas que no llegaron a este porcentaje de participación, y también es interesante este ejercicio que han hecho de Congreso y de Senado y de Cámara para votaciones que organizarán la lista. El discurso de Iván Cepeda, sin duda, como usted lo menciona, es un discurso de triunfo, es un discurso de sembrar ya esa semilla hacia marzo y hacia mayo del 2026. Este es el inicio formal, digamos, de la carrera presidencial de Iván Cepeda para que pueda eventualmente en ese pacto que se habla como Frente Amplio en marzo, pues dar la pelea. Ya contaría con 2 millones de votos, con lo cual no es poco lo que hoy está demostrándole el petrismo al país, pese a que hay que tener también la ponderación, la votación, que en algún momento podría haberse esperado más alta, pues sin duda es significativa, digamos que salvan la cara, pero hay que ponerse en la idea de que es un partido de gobierno que tienen toda la estructura, tienen el apoyo del presidente de la República y habría que analizar con calma qué factores sacaron a la gente a votar, pero qué factores también impidieron que hay más votantes de la izquierda en el país participaran. María Alejandra, ¿y cómo queda Daniel Quintero en esta fotografía? Es que si bien él se retiró de la consulta, pues su nombre se estaba midiendo y nunca pasó el 6%. En este momento son 124.000 votos, lo dobla Carolina Corcho y lo triplica Iván Cepeda. Pero digamos que no hay que descartar que Daniel Quintero se retiró de las elecciones y dentro de las bases que salieron a votar esa noticia de alguna manera se conoció. No se conoció para quienes votaron hoy por él, de manera, si se quiere, simbólica o porque no entendieron o no supieron o le reconocieron el tarjetón. Pero pues son votos que no se consideran válidos en la medida en que él no participó, pero para él el camino está muy difícil en términos de definiciones jurídicas. Primero porque él ya, como se debatió la semana pasada ampliamente, no tiene claro si haber aceptado participar previamente en esa consulta lo inhabilita para otra. Sin embargo, él espera llegar a marzo, como también lo han dicho hoy, con otras circunstancias, por supuesto, totalmente distintas, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo. Ahora empieza la conversación sobre el Frente Amplio. Daniel Quintero puede abrirse espacio a codo, pero también es complicado que realmente lo tenga. María Alejandra, gracias por este análisis y estos minutos. En cualquier momento regresamos con usted, pero vamos a ver algo muy importante y es el comparativo, el histórico de las consultas del Pacto Histórico, y vamos a ver esa que se realizó en el 2022. Esta fue interpartidista, pero fue un pulso en el que el petrismo se midió sin duda alguna. En ese momento, Nicolás, el total de votos fue de 5.818.375, como ganador el actual presidente Gustavo Petro con más del 80% de la votación, 4.495.831 votos. Y es que, María Camila, en esa consulta el fenómeno político, si usted recuerda, fue Francia Márquez. Sí, señor. Porque logró 785.000 votos y posteriormente pues esta base le ayudó a hacer la fórmula vicepresidencial y posteriormente la vicepresidenta. Sí, señor. Y en tercer lugar en esta consulta fue el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, que obtuvo el 4% de la votación con 227.218 votos. En esa ocasión, en 2022, en marzo, participó el 15% del censo electoral. María Camila, pero en este momento veamos qué fue lo que sucedió en la última consulta partidista, que fue en el 2017. Exactamente. Y midió a dos candidatos fuertes del liberalismo, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Participaron en ese momento 744.521 colombianos y Humberto de la Calle ganó esta consulta con 365.658 votos. Estuvo también la participación del exministro Juan Fernando Cristo con 324.777 votos correspondientes al 43,62% de la votación. 724. Volvemos con nuestro analista político Gabriel Cifuentes y quiero preguntarle, Gabriel, con el fenómeno de lo que estamos viendo en la conformación de las listas al Congreso, porque hay una coyuntura y un factor que resalta en medio de esta jornada, y es que son los influenciadores y quienes se mueven mucho en redes sociales, quienes llevan la delantera con votaciones muy altas, incluso cercanas a los 100.000 votos. Sí, efectivamente, María Camila, eso es un fenómeno que estamos viendo a medida que van saliendo los resultados.
influenciadores o administradores de contenido digital que tienen bases digitales en redes sociales y que hoy se están poniendo en la cabeza de las listas, no solo para el Senado, sino también de los principales departamentos en Colombia. Esto además hay que señalar, María Camila, que se suma a otro fenómeno, y es que desplazan, si se quiere, a aquellos candidatos que han tenido trabajos de base o que han hecho carrera política al interior de los partidos. Hay una combinación muy interesante de factores, pero sin lugar a dudas el titular mañana frente a los resultados y el análisis de los resultados para las listas a Cámara y Senado será la inclusión de nombres de personas que conocíamos por las redes sociales, es decir, influenciadores. Y la otra noticia, Gabriel, seguramente será que hay petrismo. Es que son 2.373.000 votos, lo suficiente para sacar una lista gruesa en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, que tal vez fue la pata que estaba floja a lo largo de este periodo legislativo. Nicolás, efectivamente, frente a las gráficas que estaban mostrando hace un rato, creo que el comparativo que se debería hacer es con los 2.600.000 votos que el Pacto Histórico sacó en el 2022 para el Senado. Ese es un poco el comparativo, el relativo que estamos viendo. Si bien en esta jornada no se llegó a los 2.600.000 votos, también hay que reconocer que es una jornada fría. Si esta cifra se mantiene en marzo para las elecciones al Congreso, porque se tiene que mantener y verificar efectivamente cuántas curulas pueden llegar a hacer del Pacto Histórico, puede que los resultados en la composición del Congreso y la participación del Pacto Histórico sea muy similar a la que tiene hoy en día. 7:27, vamos ahora a revisar el tema de orden público a nivel nacional, porque en Arjona, Bolívar, se registraron alteraciones y en Tumaco algunas protestas. Pese a esto, las autoridades están dando un balance positivo de la jornada de hoy. Paula Belalcázar, ¿qué dice específicamente la policía? Buenas noches. María Camila, buenas noches. Pues empezamos por Arjona, en Bolívar, en donde cerca de un grupo de 50 personas ingresaron a las mesas de votación, se llevaron el material electoral y posteriormente lo incineraron. Y esto además se suma a lo que ocurrió también en Tumaco en horas de la mañana, luego que un grupo de la comunidad indígena generara una serie de protestas en frente de la registraduría. De acuerdo con el parte que entrega la Policía Nacional del país, pues dicen que toda la jornada fue en calma, que se llevó en tranquilidad y en general hubo paz. Escuchemos al general William Rincón. Tuvimos dos pequeños incidentes, uno en el municipio de Arjona, Bolívar. Más o menos a las 10 de la mañana, 50 personas aproximadamente interfirieron todo lo que tiene que ver con los elementos electorales, fueron sustraídos, quitados a las autoridades y luego quemados. Sin embargo, después de una buena mediación y conversación, terminamos nosotros culminando cualquier hecho que generara fatalidad. Por otro lado, tuvimos un incidente en Tumaco. Allí algunas comunidades indígenas también obstaculizaron la salida de las mesas de votación, por lo cual después de un trabajo articulado con la registraduría logramos intervenir. También hay que decirse que se produjo una captura de 5 personas, 3 de ellas cometiendo delitos electorales, y la policía pues ya entregó esta evidencia a las autoridades competentes, y adicionalmente se pusieron 405 medidas correctivas por interrumpir la convivencia durante esta jornada de consulta del Pacto Histórico. Paula, mire, Carolina Corcho fue una de las votaciones más altas que se presentó a lo largo de esta jornada. Fueron más de 500.000 votos los que respaldaron la candidatura de la exministra de Salud, y por eso vamos en este momento con Daniel Ortiz, porque la idea es preguntarle si ya se pronunció Carolina Corcho y si se sabe cuál será su futuro político. Nicolás, buenas noches. Efectivamente, durante ese día pudimos conversar con Carolina Corcho, la exministra de Salud que participó en esta consulta del Pacto Histórico. Ella aseguró que la decisión que se conociera hoy tras estas votaciones sería la decisión del pueblo, y además argumentó que van a seguir trabajando por el cambio de Colombia. En este momento estamos ubicados en la localidad de Teusaquillo, precisamente en el tema del magisterio, que es precisamente la cooperativa del magisterio, y hasta este lugar va a llegar la exministra de Salud. Ella se va a dirigir a las personas que están en este lugar, son simpatizantes de Carolina Corcho. Va a hablar de 3 temas principales. Primero, su reacción frente a estas decisiones que se tomaron hoy. Por otro lado,
se va a referir a los retos que tiene Colombia de aquí en adelante y finalmente va a responder a esa pregunta que usted tiene, Nicolás, y es cuál va a ser el futuro político de Carolina Corcho. A las 10:30 de la mañana, Carolina Corcho llegó a la Catedral Primada de Colombia. Lo hizo acompañada de familiares, amigos cercanos, su equipo de trabajo y esquema de seguridad. Tenemos unas expectativas que hoy se haga la voluntad del pueblo colombiano, que haya una masiva participación de hombres, mujeres y jóvenes en la consulta abierta del Pacto Histórico. Durante una hora participó en la ceremonia religiosa y al salir aprovechó para conversar y tomarse fotos con sus simpatizantes. A las 11:30 caminó hasta el Colegio Mayor de San Bartolomé, al lado de la Plaza de Bolívar. En la institución educativa se dirigió hasta la única mesa que estuvo habilitada en ese punto y ejerció su derecho al voto. Seguimos insistiendo en que queremos continuar con el cambio de Colombia. En este día nuestro objetivo es lograr una importante participación, porque es muy importante para este país que un partido político haya utilizado un instrumento de la democracia para definir por voto popular y ciudadano sus dignidades, sus candidaturas. La médica, psiquiatra y politóloga antioqueña de 42 años estuvo reunida durante toda la tarde con su equipo de trabajo. En esta ocasión también está en juego la inclusión de las listas de 145 aspirantes al Senado y 373 a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. De acuerdo con el Boletín 20 de la Registraduría, Wilson Arias tiene 119.003 votos, seguido por Walter Rodríguez con 116.064 votos y también Pedro Flores aparece con cerca de 91.060 votos. Ahora, hay otras votaciones importantes como la de Carmen Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, con 47.830 votos, y Ferney Silva, quien es senador de la Comisión Séptima del Senado de la República, es la quinta votación más alta con 45.233 votos, María Camila, pero también hay golpes de opinión que se están presentando en los aspirantes a la Cámara de Representantes. Vamos a ver entonces cómo se están conformando esas listas a la Cámara de Representantes por regiones, Nicolás, porque es muy importante también la conformación de estos listados. Y vamos a empezar con una región fundamental para el Pacto Histórico, que es Antioquia. Allí encabeza la lista a esta hora Hernán Muriel con 41.291 votos. Es un líder muy reconocido del petrismo en esta región. Y en segundo lugar está David Alejandro Toro. Él es actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico y es, atención, del grupo político de Daniel Quintero, es uno de sus 3 congresistas, tiene hasta ahora 21.021 votos y el total de votos a esta hora contabilizados en Antioquia es de 140.878. Pasamos a otra región, el Atlántico, donde también hay un fortín político muy importante del Pacto Histórico. Encabeza la lista Antonio Borges, esto es Cámara de Representantes, con 28.133 votos. Él fue ex candidato a la alcaldía de Barranquilla, fue derrotado por el actual alcalde Alex Char, y está también Andrea Vargas, una lideresa de esa región, con 23.995 votos. Vamos ahora a Bogotá, la Cámara por Bogotá, que es una de las más disputadas. Encabeza la lista María Fernanda Carrascal, con una votación para nada despreciable de 62.796 votos, y la sigue en votación Laura Beltrán, más conocida como Lalis. Es una influencer muy conocida en las redes sociales por respaldar al presidente Gustavo Petro, tiene 25.741 votos, ganándose su puesto entonces para aspirar a la Cámara. En total, los votos en Bogotá son de 362.307 votos. Vamos con otra región, el suroccidente del país, también muy importante para esta fuerza política. Jorge Bastidas encabeza la lista con 34.078 votos y Norbey Conda en segundo lugar con 28.992. En total en el Cauca se registran a esta hora 93.569 votos. Seguimos con el Chocó, en esta región donde se ve claramente cómo baja la participación, 9.117 votos. Juliana Mayo es el primer lugar y en segundo lugar está Alejandro Rivas, 5.961 votos para un total de votos registrados en el Chocó de 26.370. Seguimos con Córdoba.
El departamento de Córdoba tiene a Luis Ballesteros en primer lugar con 34.417 votos y le sigue Miguel Martín con 21.700 votos. Total de votos en esta región, 112.425. Y vamos con Cundinamarca, este departamento del centro del país que tiene a Heiner de Jesús Gaitán encabezando la lista con 26.370 votos y Franci Moreno 11.851. En total en Cundinamarca hay un total hasta ahora registrados de 103.655 votos. El departamento de Nariño, que también es muy fuerte para el pacto histórico, Eric Velasco, 31.195 votos, ganándose su puesto allí en la Cámara de Representantes para aspirar, y Rosita Guevara, 22.241 votos. En total en Nariño, 83.300 votos. Y vamos a terminar con el Valle del Cauca, que sin duda alguna es uno de los departamentos donde hoy es más fuerte el petrismo. Alfredo Mondragón, el principal promotor del Monumento a la Resistencia de Puerto Resistencia, fiel seguidor del presidente Gustavo Petro, tiene 56.115 votos, una de las votaciones más altas de la jornada, y Jorge Palacio, 15.361 votos. En total, Nicolás, en el Valle del Cauca son 213.000 los votantes del pacto histórico para integrar esa lista para la Cámara de Representantes. Una votación muy importante, sobre todo en el suroccidente del país, que es un fortín político para el petrismo. María Alejandra, estamos viendo que son varias las personas que trabajan en la comunicación digital y que están llegando en este momento a aspirar al Congreso de la República con votaciones incluso que llegan a las 20.000 personas. E incluso es que lo que me llama poderosamente la atención es que quienes están dedicando a esta comunicación están superando a aquellos que tienen estructura política o logística. ¿Esto a qué responde? Ya lo vimos en el 2022, pero sabemos además que la fuerza principal del petrismo ha sido un activismo en redes sociales. Tomar partido y participar, perdón por la redundancia, pero de este debate que ha traído el gobierno de Gustavo Petro al debate público a través de las redes sociales, pues ha destacado a estas personas. Traducir trinos, traducir clics, traducir favorabilidad en redes o seguimiento en redes por votos es la gran prueba de esta democracia y de esta elección en el siglo XXI. En esta elección del 2026 vamos a tener justamente el trabajo del algoritmo y el trabajo de las redes sociales muy activo para que los ciudadanos tengan en cuenta también que a la hora de decidir su voto, pues sepan que esa comunicación de las redes sociales tiene, por supuesto, unos filtros, unas intencionalidades y unas estrategias. Esto sin duda es lícito en una campaña, y recordemos que lo que más caracteriza hoy esta consulta del pacto histórico, si bien lo más resaltable es que Iván Cepeda pues ya se alza con más de 1.300.000 votos como candidato del pacto, es que más de 500 personas a nombre de los partidos del pacto histórico alimentaron unas maquinarias, alimentaron unos amigos, alimentaron unas cadenas de votantes que hoy les dan estos resultados. Entre esta elección y la de marzo habrá seguramente muchos cambios, claro. Es una elección totalmente distinta, pero da muestra de que esas redes sociales van a contar y mucho. Van a tener un peso importante. María Alejandra, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Quiero preguntarle a Gabriel Cifuentes precisamente sobre lo que está hablando María Alejandra. Gabriel, lo que tiene que ver con la conformación del Frente Amplio. Muchos se abstuvieron de participar en esta consulta porque pensaban que no les iba a ir bien. Y mire usted el resultado. ¿Cómo deja esto parados a otros integrantes del progresismo como Roy Barreras, Clara López, el mismo Juan Fernando Cristo y otros aspirantes que se alejaron un poco de la consulta, evitando ese ruido de Daniel Quintero y otros ruidos políticos, pero que ahora van a tener que enfrentarse con un candidato que llega fortalecido como Iván Cepeda? Así es, María Camila, y de hecho hoy hubo dos elecciones, una misma consulta pero dos elecciones, la consulta del Congreso que ya analizamos y la consulta para elegir precandidato. Iván Cepeda da un golpe sobre la mesa, se mete al bolsillo 1.300.000 votos y llega muy fortalecido frente a una consulta, ahora sí interpartidista del Frente Amplio, donde ya se hizo contar con más de 1 millón de votos. Va a ser una consulta que seguramente va a contar con la participación de fuerzas más amplias, pero también María Camila, es preciso recordar que Iván Cepeda es el candidato de un nicho de la izquierda, pero el margen de aumento que tiene, el margen de llegada a sectores más moderados es un poco más limitado frente al de otros candidatos, como por ejemplo Roy Barreras, que suele tender puentes con sectores más moderados, con estructuras partidistas y políticas que no hacen parte del pacto histórico.
Bien, Gabriel, pues vamos con el último boletín. Le agradecemos también por estos minutos aquí en Noticias Caracol, porque hay actualización a esta hora y tiene que ver con los votantes. Son 2.489.000 que participaron y en la cabeza, con el 65% de los votos, Iván Cepeda, María Camila, 1.400.000 votos. Sí, de hecho estamos viendo el boletín 34, pero acaba de salir el boletín número 35 de la registraduría, entonces le redondeamos esa cifra que ven en pantalla a 400.361 votos, dejando a Iván Cepeda como ganador con el 65% de los votos. Es el ganador de la consulta del Pacto Histórico. Recordemos la votación de Carolina Corcho, es 622.000 votos, el 28% de esos 2.489.000 colombianos que salieron a participar de esta consulta. Y aunque no participó de esta consulta porque renunció a ella, Daniel Quintero sacó 130.000 votos en esta consulta del Pacto Histórico.